Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís, día 150. Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 19. David hace duelo. Ahimás, hijo de Sadoc, le propuso a Joab: déjame ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos. ¿No le llevarás esta noticia hoy?, le respondió Joab. Podrás hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey. Entonces Joab se dirigió a un soldado husita y le ordenó: ve tú y dile al rey lo que has visto. El husita se inclinó ante Joab y salió corriendo, pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió: pase lo que pase, déjame correr con el husita. Pero muchacho, respondió Joab, ¿para qué quieres ir? Ni pienses que te van a dar una recompensa por la noticia. Pase lo que pase, quiero ir. Anda pues. Ahimás salió corriendo por la llanura y se adelantó al husita. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad. El centinela que había subido al muro de la puerta alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, éste comentó: si viene solo, debe de traer buenas noticias. Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él. Así que le avisó al guarda de la puerta: por ahí viene otro hombre corriendo solo. Ese también debe de traer buenas noticias, dijo el rey. El centinela añadió: me parece que el primero que corre es como Ahimás, hijo de Sadoc. Es un buen hombre, comentó el rey. Seguro que trae buenas noticias. Ahimás llegó y saludó al rey postrándose rostro en tierra y le dijo: bendito sea el Señor, Dios de su majestad, pues nos ha entregado a lo que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. Ahimás respondió: en el momento en que tu siervo Joab me enviaba, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba. Pasa y quédate ahí, le dijo el rey. Ahimás se hizo a un lado. Entonces llegó el husita y anunció: le traigo buenas noticias a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El husita contestó: que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intenten hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto de esta encima de la puerta, lloraba y decía: ¡ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡ay, Absalón, hijo mío! Hijo mío. Capítulo 19. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como lo hace un ejército abochornado por haber huido del combate. Pero el rey, cubriéndose la cara, seguía gritando a voz en cuello: ¡ay, Absalón, hijo mío! ¡ay, Absalón, hijo mío!
hijo mío. Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo: Hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos, que le salvaron la vida, y la de sus hijos e hijas y esposas y concubinas. ¿Usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman? Hoy he dejado muy en claro que nada le importa sus generales ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos con tal de que Absalón siguiera con vida. Vamos, salga usted y anime a su tropa. Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un soldado se quedará con usted. Y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Ante esto el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. David regresa a Jerusalén. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus hogares, y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: el rey nos rescató del poder de nuestros enemigos. Él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón, tuvo que huir del país. Pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: hablen con los ancianos de Judá y díganle: el rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio? Ustedes son mis hermanos, son de mi propia sangre. ¿Por qué han de ser los últimos en llamarme? Díganle también a Amasa: ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el general de mi ejército, en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo. Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas, de modo que el rey emprendió el viaje y llegó hasta el Jordán. Los de Judá se dirigieron entonces a Gilgal para encontrarse con el rey y acompañarlo a cruzar el río. Pero el benjaminita Simi, hijo de Gera, oriundo de Bahurín, se apresuró a bajar con los de Judá para recibir al rey David. Con él iban 1000 benjaminitas e incluso Siba, que había sido administrador de la familia de Saúl. Con sus 15 hijos, 20 criados, estos llegaron al Jordán ante el rey y vadearon el río para ponerse a las órdenes del rey y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey estaba por cruzarlo, Simi, hijo de Gera, se inclinó ante el rey y le dijo: ruego a mi señor, el rey, que no tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey. Pero Abisai, hijo de Sarbia, exclamó: Simi maldijo al ungido del Señor y merece la muerte. David respondió: hijos de Sarbia, esto no es un asunto de ustedes, sino mío. Están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente
en este día vuelvo a ser rey de Israel. Y dirigiéndose a Simi, el rey le juró: no morirás. También Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había recortado el bigote, desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejara un asno para montar y así poder acompañarlo. Pero mi criado Siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? El rey le dijo: no tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras. Él puede quedarse con todo, le respondió Mefiboset. A mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. También Barzillai, el galadita, bajó al Jordán. Había viajado desde Rogelín para escoltar al rey cuando cruzara el río. Barzillai, que ya era un anciano de 80 años, le había proporcionado al rey todo lo que necesitaba durante su estadía en Mahanayim, pues era muy rico. El rey le dijo: acompáñame, quédate conmigo en Jerusalén y yo me encargaré de todo lo que necesites. Pero ¿cuántos años de vida me quedan?, respondió Barzillai. ¿Para qué subir con el rey de Jerusalén? Ya tengo 80 años y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo, o saborear lo que como y bebo, o aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras. ¿Por qué ha de ser este servidor una carga más para mi señor el rey? ¿Y por qué quiere su majestad recompensarme de este modo? Como tan solo voy a acompañarlo a cruzar el Jordán, déjeme usted regresar a mi propio pueblo para que pueda morir allí y ser enterrado en la tumba de mis padres. Pero aquí le dejo a Kimán para que sirva a su majestad y lo acompañe a cruzar el río. Haga usted por él lo que haría por mí. Está bien, respondió el rey. Kimán irá conmigo y haré por él lo que me pides, y a ti te daré todo lo que quieras. La gente y el rey cruzaron el Jordán. Luego el rey le dio un beso a Barzillai y lo bendijo, y Barzillai volvió a su pueblo. El rey, acompañado de Kimán y escoltado por las tropas de Judá y la mitad de las tropas de Israel, siguió hasta Gilgal. Por eso los israelitas fueron a ver al rey y le reclamaron: ¿cómo es que nuestros hermanos de Judá se han adueñado del rey al cruzar el Jordán y lo han escoltado a él, a su familia y a todas sus tropas? Los de Judá respondieron: ¿y a qué viene ese enojo? El rey es nuestro pariente cercano. ¿Acaso hemos vivido a costilla del rey? ¿Acaso nos hemos aprovechado de algo? Pero los israelitas insistieron: ¿por qué nos tratan con tanto desprecio? Nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes sobre el rey David. Además, ¿no fuimos nosotros los primeros en pedirle que volviera?
Entonces los de Judá le contestaron, aún con más severidad. Nuevo Testamento. Libro de Juan, capítulo 19, verso 1. La sentencia. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espina se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban. Mientras se les acercaba para bofetearlo, Pilato volvió a salir. «Aquí lo tienen», dijo a los judíos. «Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada». Cuando salió Jesús, llevaba puesto la corona de espina y el manto de color púrpura. «Aquí tienen al hombre», les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes, los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por el Hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilatos. «¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandarte que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabata. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícanlo!», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaran. La crucifixión. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego: «No escribas Rey de los judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. «Lo que he escrito, escrito queda», le contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica,
la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida, de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suerte para ver quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado el discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 68, verso 21. Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, la testa enmarañada de los que viven pecando. El Señor nos dice de Basán: los regresaré de las profundidades del mar, los haré volver, para que se empapen los pies en la sangre de sus enemigos, para que al lamerla los perros tengan también su parte. En el santuario pueden verse las procesiones de mi Dios, las procesiones de mi Dios y Rey. Los cántaros van al frente, seguido de los músicos de cuerda, entre doncellas que tocan panderetas. Bendigan a Dios en la gran congregación. Alaben al Señor, descendientes de Israel. Los guía la joven tribu de Benjamín, seguida de los múltiples príncipes de Judá y de los príncipes de Zabulón y Neftalí. Meditación del día de hoy. Es precioso poder ver la historia de David y verlo en este rol como padre. Ya sabemos en capítulos anteriores toda la historia de este hombre llamado Absalón. A pesar de todo lo que le hizo a su padre, David seguía siendo humano y Absalón seguía siendo su hijo de sangre. Al rey David le dolió mucho perderlo, pero pudo continuar con su misión en esta tierra. También podemos ver en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan revela un cuadro más detallado sobre la comparecencia de Jesús ante Pilato. Al principio Pilato había dicho: yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Pero más adelante, ¿qué hizo? Pero luego hizo azotar a Jesús, esperando aplacar a los líderes judíos, a todos sus enemigos que estaban en su contra. Cuando no tuvo éxito, trató de liberar a Jesús, pero los líderes simplemente no accedieron. Podemos ver que los corazones de ellos estaban totalmente ciegos. Ellos tenían mucho odio hacia nuestro amado Jesús. Y te hago una pregunta: ¿qué hay en tu corazón en este día? Porque sí, para muchos dicen: es que la Biblia es un libro más. La Biblia es toda verdad. En la Biblia encuentras todas tus respuestas y está todo lo que necesitas. Estos hombres estudiosos de la ley simplemente llevaron su odio, su cometido, hasta el final con nuestro amado Jesús. Pero lo que no sabían ellos es que nuestro amado Jesús iba a resucitar al tercer día. Y por amor a ti y por amor a mí, Él pagó un alto precio en la cruz. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Maestro!